Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de nuestra asignatura de Historia del siglo XIX. El tema es las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en África, Asia y Oceanía. En el aprendizaje esperado, el estudiante identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en África, Asia y Oceanía. Vamos a contextualizar lo que es el siglo XIX. Ustedes saben que los siglos son de 100 años y es un periodo que comprende desde el 1 de enero de 1801 hasta el 31 de diciembre de 1900. Nuestro periodo que estamos analizando es el último cuarto del siglo, es decir, de 1876 a 1900. Sin embargo, este periodo se extiende hasta 1914, un poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver lo que es el imperialismo. El imperialismo es el dominio de los países industriales europeos en distintos territorios del mundo en los siglos XIX y XX, y es un modo de conquista y colonización. Y bueno, como ya lo habíamos visto, es en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Eso es el imperialismo, es un imperialismo colonial. Ya habíamos visto en el tema anterior de la segunda revolución industrial, precisamente habíamos visto que una de las consecuencias de la segunda revolución industrial fue el origen de el espíritu imperialista, ya que se habían descubierto pues nuevas máquinas, y esto permitió la navegación y transportarse hasta estos países de ultramar para poder conquistar, o más bien para colonizar y extender sus dominios en estos territorios de ultramar. Entre 1876 y 1915, aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta fue distribuida o redistribuida en forma de colonias entre media docena de estados. Como estamos observando, entonces, fue muchísima parte del mundo en manos de unos cuantos países que eran los que estaban dominando y explotando estos territorios. Las minas fueron los grandes pioneros que abrieron el mundo al imperialismo y fueron extraordinariamente eficaces porque sus beneficios eran lo bastante importantes como para justificar también la construcción de ramales de ferrocarril. Las plantaciones, explotaciones y granjas eran el segundo pilar de las economías imperiales. Los comerciantes y financieros metropolitanos eran el tercero. Entonces, de alguna manera, bueno, el deseo y la ambición desmedida por la explotación de las minas fueron los principales pioneros que abrieron las puertas a estas potencias ambiciosas y sedientas de riqueza y de poder para ir a explotar estos territorios. Vamos a ver el reparto de África. El reparto de África se da precisamente en este periodo de 1876 hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo habíamos analizado también en el tema anterior, y aquí estamos observando cómo España, España que tenía estos dominios, allí está con un color eh, melón. Posteriormente Italia que también tenía pocos dominios, pero también los tenía. Francia es la que en mayor medida tenía lo que es Argelia, África Occidental Francesa, Madagascar y el francés. También tenía aquí bastantes territorios como lo son Nigeria, Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Uganda, eh, y bueno, otros aquí que están más abajo, lo que es Sudáfrica, en esta parte, Sudáfrica, Rodesia, y en esta parte también que tenemos estos territorios. Alemania tenía pocos territorios, pero sí los tenía, como Camerún, África del Sudoeste alemana. Portugal, lo que está con verde, el África Occidental Portuguesa y el África Occidental Portuguesa, y Guinea. Uh-huh. Y Bélgica, que tenía estos territorios
que está aquí, lo que es el Congo belga. Estos eran los territorios que se habían repartido entre estas potencias que están aquí. Y bueno, Bélgica como tal no era no era un país imperialista, pero desde 1800, antes de este reparto, el rey Leopoldo de Bélgica ya dominaba el Congo. Entonces, pues también de alguna manera entra en lo que es este reparto incluso desde 1888. El Congo belga había sido heredado a Bélgica por el rey Leopoldo. Vamos a ver el reparto de Asia. Este reparto de Asia se desarrolló paralelamente al reparto de África. Y bueno, aquí tenemos lo que son los imperios coloniales en Asia, el imperio ruso, y aquí también tenemos estas posesiones, que igualmente son las mismas potencias que estaban inmersas en esta dominación. Y aquí tenemos igualmente también con los colores, nos marca lo que es Portugal, nos marca Reino Unido, la Gran Bretaña, nos marca también Estados Unidos, ya había entrado aquí en este reparto, Francia y el Reino Unido. Bueno, recordemos que Estados Unidos, que había seguido una política antiimperialista precisamente porque Estados Unidos sufrió la dominación de la corona británica. Recordemos que los Estados Unidos son descendientes de los ingleses. Sin embargo, los estadounidenses se independizaron el 4 de julio de 1776 y fue en esa época en que había iniciado con mayor frenesí el imperialismo colonial, y en consecuencia los Estados Unidos pues también entraron en ese reparto. Recordemos que actualmente los Estados Unidos poseen todavía territorios heredados de alguna manera o adjudicados a ellos desde esa época, desde la época del imperialismo colonial. Todavía Estados Unidos posee esos territorios. Vamos a revisar esta lectura. Dice, en cuanto a Estados Unidos, bueno, es lo que ya les había yo comentado, su actuación colonial se realizó en dos direcciones, hacia el Pacífico y hacia el Caribe. En 1898 el conflicto entre Cuba y España, transformado en guerra entre España y Estados Unidos, terminó con la rápida derrota española. Como resultado, Cuba obtuvo la independencia y Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas fueron cedidas a Estados Unidos. Entonces, bueno, esas fueron los territorios que se le cedieron a Estados Unidos, porque recordemos además que otras potencias que no fueran del continente americano pues sí tenían de alguna manera cierto recelo o ser más discretos en interferir en los asuntos que únicamente correspondían a los Estados Unidos por la llamada doctrina Monroe. Recuerden ustedes que en esta doctrina se decía que América era para los americanos. Eso fue uno de los principales puntos en que se sustentaron para su independencia en 1776. Entonces, por eso las otras potencias no interferían, dado que América solamente correspondía, según su doctrina, a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a revisar lo que es el reparto de Oceanía, y como ustedes podrán ver o saber que Oceanía pues son bastantes islas que estamos observando aquí. Nueva Guinea, estas están con números. El número 1, si lo están observando, es Nueva Guinea. La 2 es Nuevas Hébridas, 3 Nueva Caledonia, 4 Wallis y Futura, y 5 La Unión o Toquetau. Y bueno, en estos colores también tenemos las posesiones británicas, este color rosa. También tenemos un dominio australiano, el dominio de Nueva Zelanda, los franceses, los norteamericanos que también nuevamente estaban aquí. También Japón ya había entrado en este reparto. También lo que era los franceses y los británicos. Y bueno, nuevamente tenemos aquí lo que es los de Nueva Zelanda, y hasta lo que son los portugueses, que recuerden ustedes que los portugueses
desde 1500 también habían empezado ya sus expediciones. Fue por eso que Portugal conquistó Brasil. Y bueno, ya desde 1500 hasta 1800, después de 1876, y Portugal todavía seguía siendo parte de este reparto. Estamos observando también este cuadro de manera muy breve. Es lo que es la parte de Micronesia, el país actual o colonia que es la isla de Guam, y es una colonia que era de España y pasó a Estados Unidos en 1898 junto con Filipinas. Su independencia no se ha realizado. Tenemos la Mancomunidad de Marianas del Norte, y era de España hasta 1899 y fueron cedidas a Alemania y Japón entre las dos guerras. Fideicomiso de Estados Unidos en 1947 y un Estado libre asociado de los Estados Unidos en 1975. Tampoco se ha dado su independencia. Las Islas Palaos o Palau eran de España hasta 1899 y fueron compradas por Alemania. Después pertenecieron a Japón a partir de la Primera Guerra Mundial y bajo administración estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial, y la independencia se dio en octubre de 1994. Fíjense, de manera muy reciente se da esta independencia. También tenemos la República de las Islas Marshall. Fue un protectorado de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Después fue un Estado libre asociado desde 1986 y no se ha dado su independencia. Tenemos también la República de Nauru, y fue un fideicomiso de Australia al finalizar la Primera Guerra Mundial. Después fue parte del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial y dominio australiano en la posguerra, y la independencia lo consigue en enero de 1968. Tenemos también la República de las Islas Kiribati, y fue un protectorado británico en 1892 y fue una colonia de las Islas Gilbert y Ellice en 1915, y su independencia se da en julio de 1979. También tenemos estas islas que pertenecen a la Melanesia, y bueno, igualmente estamos viendo que algunas consiguieron su independencia y otras siguen siendo todavía dominio de estas potencias que las dominaron. También tenemos lo que es la Polinesia, y también tenemos aquí que algunas siguen siendo dominio, por ejemplo, de los ingleses y los franceses en mayor medida, porque recordemos que Inglaterra fue una de las principales potencias imperialistas, es decir, fue la primera y la que más territorios obtuvo gracias a ese imperialismo. Entre la gente que participó en el complejo proceso de expansión había exploradores, misioneros de todos los credos que difundían el evangelio o evangelios rivales y muchas cosas más, entre ellas la educación. También hubo emigrantes que adquirían un nuevo hogar, lejos de su hogar de nacimiento, y un nuevo estilo de vida. También hubo hombres de negocios de todos los calibres, en busca de nuevas materias primas tan distintas como el caucho, que eso fue lo que originó también el imperialismo, que buscaba en el caucho, los minerales y los aceites vegetales, o de nuevos mercados para sus productos manufacturados, y también hubo contratistas. Hubo constructores de ciudades, puertos y ferrocarriles, también hubo soldados, también hubo administradores de todo tipo, y esta gama de personajes llevaría la explotación, la sumisión y el abuso de poder en nombre de la civilización cristiana occidental hacia el tercer mundo africano y asiático, cambiando radicalmente la vida de millones de habitantes subyugados por el progreso. Y esa también fue una consecuencia directa de la explotación de millones de habitantes del tercer mundo. Las consecuencias positivas para los pueblos colonizados fue que habría que citar el incremento de la población en los países ocupados debido a la erradicación de epidemias y la consiguiente reducción de la mortandad a causa de las medicinas llevadas por los europeos. También hubo aumento de los cultivos y la introducción de otros, lo que hizo que aumentara la producción agrícola, aunque fuera para abastecer al país colonizador, el descenso del analfabetismo y la expansión de la cultura occidental. Esto produjo la desaparición de la estructura tribal de esas sociedades e incluso de algunos casos la pérdida de su identidad cultural. Como vemos, una consecuencia positiva suele conllevar una negativa. Así es, sin duda,
sin duda la imposición de nuevas tradiciones, de nuevas costumbres y la educación que les llevaron, por supuesto que se perdió gran parte de esa identidad cultural. Recordemos nosotros que desde la colonia en América, cuando los españoles llegaron a México en 1492 y después este proceso que se llega a la conquista, se destruyeron muchos códices prehispánicos. Por eso es que en lo que es México no queda vestigios de lo que es literatura prehispánica, pero sí algunos que se lograron rescatar son en los que se han basado los estudiosos para conocer las costumbres, las tradiciones y la forma de vida antes de la llegada de los españoles. Y bueno, uno de ellos es el Popol Vuh, que habla de la tradición de los mayas quichés en Guatemala y Belice, y bueno, y los poemas de Nezahualcóyotl. Bueno, solo por citar algunos. Y bueno, es cierto que entonces todo esto, además de la imposición, pues definitivamente se logró la explotación de mano de obra barata por parte de los países dominados. Esta es una de las consecuencias negativas, y también la explotación exhaustiva de las colonias mediante la confiscación de sus tierras, que pasan a manos de grandes compañías adueñándose de sus recursos naturales, el abuso de la mano de obra gratuita a muy bajo precio de los colonizados, el desarrollo de una actividad económica en beneficio de la metrópoli. Los colonizadores provocaron en muchos casos la destrucción de la lengua y la cultura de los colonizados y de su sociedad tradicional. Eso es de lo que hablábamos hace un momento. Las fronteras que establecieron los europeos serían totalmente arbitrarias, sin tener en cuenta a los pueblos indígenas. Así se impuso la convivencia forzada entre grupos étnicos tradicionalmente enfrentados, mientras otros pueblos se vieron de repente divididos. Y en muchos casos habrá una fuerte segregación racial y falta de respeto por las realidades autóctonas, precisamente esta segregación que se da en África y que llega también en las colonias de afroamericanos en los Estados Unidos. Esto ha llevado a una lucha constante por el reconocimiento de los derechos, por la desaparición del racismo. Esto ha llevado a enfrentamientos, esto ha llevado a grandes líderes a tratar de liberar a sus pueblos de esta opresión, y en algunos casos les ha llevado la vida. También en el tema anterior les comentaba precisamente que en lo que era la parte de Sudáfrica, este líder excelente Nelson Mandela, que llevó a su pueblo a la independencia después de tantos años de dominio francés e inglés. Y bueno, ese caso lo observamos también en nuestros territorios en América Latina, como es que también después de bastantes siglos de dominación, pues se logran las independencias, que no se lograron al mismo tiempo, pero finalmente en lo que es América Latina se lograron las independencias de estas colonias, y ya no se dio pauta a ese imperialismo, lo que no sucedió en estos países del mundo, en que todavía de que habían sufrido esta colonización, se vuelve como de manera más grande lo que fue el imperialismo colonial. Y bueno, eso es parte de lo que ustedes deben de saber, ya que este tema es bastante amplio, pero eso es lo más importante que se puede rescatar del tema. Y precisamente con esto de alguna manera se va dando origen a lo que fue la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914. Bueno, y eso es todo por este tema. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales, y nos vemos hasta la próxima lección.